La idea de hoy, creo que todos recibieron el material, algunos que no pudieron recibirlo, yo se los pude ir pasando, es empezar esta cuestión de las tareas pendientes con algo que aparentemente es un poco lejano, o que aparentemente es muy teórico, que es la discusión desde el punto de vista de diferentes interpretaciones del marxismo de qué tipo de modo de producción se implementó en América Latina durante la época colonial, durante la conquista y la colonización por parte de los españoles. Antes de eso, yo no sé si todos los que están acá estuvieron el sábado pasado, sé que uno o dos no. Brevemente hago un resumen, lo que hicimos fue, bueno, un poco la presentación y caracterizar a las corrientes que vamos a estar presentando en este curso, que eran el trotskismo clásico argentino, representado básicamente por Milciades Peña y por Nahuel Moreno, la izquierda nacional, que representada por el colorado Jorge Abelardo Ramos, aunque ustedes me van a oír hablar también mucho de Jorge Enéas Pilimbergo, y también, si nos adentramos en algunos temas históricos argentinos, seguramente hablé mucho de Alfredo Terzaga, que fue un historiador cordobés de esa corriente. Perdón, Y a la Alfredo, izquierda, Alfredo, Terzaga, con Z. gracias. No, no hay de qué. Y la izquierda peronista, que la caracterizamos por ahí no tanto como una corriente específicamente orgánico-partidario, sino como una corriente interna del peronismo representada por autores como Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Puigros o John William Cook, que sin embargo, si bien se los agrupa dentro, digamos, de la misma corriente, puede, por esta cuestión inorgánica que tenía la izquierda peronista, por ahí aparecen con posiciones encontradas en determinados temas. También, bueno, podemos incluir a Eduardo Luis Duhalde, no el que fue presidente, sino el que fue secretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo. Rodolfo Ortega Peña también era cercano a ese sector, y por lo general la izquierda peronista también reivindica como propio a Rodolfo Walsh, si bien creo que quizás se puede discutir un poco si Walsh efectivamente pertenecía a ellos o no. A ver, sí estaba ligado a Montoneros, Walsh por ahí decía de sí mismo que no se definía estrictamente como peronista, pero bueno. Bueno, lo cierto es que lo que caracterizamos de las tres es que tenían en común un cuestionamiento bastante profundo en tanto revisionismos a las ideas dominantes de la Argentina, ideas que en general encontramos en la historiografía oficial, lo que pasamos a llamar a partir de un punto historiografía liberal mitrista, y que las tres corrientes de alguna manera habían surgido en ruptura con otras corrientes de pensamiento de izquierda que sin embargo eran bastante tributarias del pensamiento mitrista. Esto se veía bastante claro en el socialismo reformista de Juan B. Justo, Nicolás Repetto o Américo Violdi, y en el Partido Comunista de Rodolfo Violdi y de Vittorio Codovilla. Si bien después el comunismo igual tuvo autores, tuvo una larga producción historiográfica donde empezó a haber algunos otros puntos en común con las izquierdas, pero como digamos, de la rama del trotskismo argentino, de alguna manera salieron la izquierda trotskista y la izquierda nacional, que se diferencian a partir de considerar que cuál es la contradicción fundamental de clases en la Argentina. La izquierda nacional planteaba que hay una revolución nacional pendiente en la Argentina, la izquierda trotskista más tradicional, ortodoxa diríamos, plantea que no, que esa es una tarea o una etapa resuelta, y que por lo tanto simplemente hay que plantear una contradicción netamente de clase.
y la izquierda peronista, en tanto integrada por autores de orígenes muy heterogéneos, como dijimos, Puigros venía él mismo del Partido Comunista en su juventud, Hernández Arregui del radicalismo, y Cook creo que un poco tenía, no sé si tenía algún antecedente irigoyenista o algún antecedente más nacionalista. Todos ellos aplicaron en algún momento el método marxista de análisis de la realidad, y tuvieron en general más coincidencias con la izquierda nacional, en la medida que también creían que había una revolución burguesa pendiente, pero pensaban que esa revolución burguesa, desde adentro del mismo partido burgués, se podía transformar en socialista. El partido burgués, para ser claros, quería decir el movimiento peronista. En todo caso, después iremos viendo un poco más con matices cada uno de los autores de la izquierda peronista en qué etapa creían que se encontraba la Argentina. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con esta cuestión de la colonización americana y los modos de producción, que fue un debate que lo traemos a través de un cuadernillo de lo que fue la agrupación universitaria de la izquierda nacional, que era la agrupación AUN, la agrupación universitaria nacional, que a principios de los 70 preparó este cuadernillo que compartimos, con el debate entre Rodolfo Puigros, el doctor André Gunder Frank, un alemán cuyo nombre, como buen fanático del Lelutier, me recuerda a Gunther Frager, y unas consideraciones finales del Colorado Ramos. A ver, entonces, ¿qué se está discutiendo acá? Básicamente, la discusión es si la colonización de América Latina fue una colonización de tipo capitalista desde el principio, o si fue una colonización feudal, o si fue alguna otra cosa. Yo no sé si todo el mundo tiene claro acá lo que es un modo de producción desde la teoría marxista, no sé si quieren que lo explique o no. Más o menos para tratar de sintetizarlo desde el punto de vista de la teoría del marxismo, como el hombre es un ser social que produce su vida en sociedad, en interacción y trabajo con sus semejantes. Entonces, la organización de esa producción a lo largo de la historia se fue dando de diferentes maneras. Primero, en la prehistoria existía la comunidad primitiva, o que también se ha llamado comunismo primitivo, en la cual no había clases sociales, pero de a poco, a medida que el hombre se sedentariza, empieza a haber un reparto de tareas. De hecho, pequeña notita al margen, incluso ahí en esa división de tareas está la raíz material, por lo menos, de todas las cuestiones que hacen a las diferencias entre géneros y la cuestión que atraviesa al feminismo. En un momento dado, ciertas tareas se repartieron entre hombres y mujeres en razón de características físicas, y con el tiempo eso, que era una cuestión simplemente biológica, empezó a atravesarse de cuestiones sociales en las cuales estuvieron más prestigiadas las cuestiones que hacían los varones, y las mujeres progresivamente fueron marginadas de ciertas tareas. Fundamentalmente quedó esa división entre el hombre proveedor y la mujer ocupada de las tareas domésticas. Y además de eso, a medida que se sedentariza la sociedad humana, empieza a aparecer la necesidad de hacer un reparto de tareas y de organización de los excedentes. O sea, de a poquito, con la sedentarización y el desarrollo de la agricultura, empieza a sobrar comida, entonces hay que administrarla, hay que empezar hay que dejar un grupo privilegiado que prediga las crecientes de los ríos, y de esta manera empiece a organizar el trabajo social. Esa primera diferenciación social es la que se da fundamentalmente en los antiquísimos Egipto y Mesopotamia. A esto Marx con el tiempo le llamó un modo de producción asiático.
Posteriormente, después Marx nos habla del esclavismo, del feudalismo y del capitalismo. El esclavismo fundamentalmente lo pensaba en relación a la antigua Grecia y la antigua Roma, sociedades donde la relación social predominante era la de los amos y los esclavos, que después fue pudriéndose por adentro, fue alcanzando sus límites sociales de producción, y en un combinado entre esa putrefacción interna y las invasiones bárbaras al Imperio Romano se terminó de derrumbar. De las ruinas de eso nace el modo de producción feudal, que también ha sido objeto de muchísimas discusiones académicas a lo largo del tiempo, lo que normalmente conocemos como la Edad Media, que tiene diferentes momentos de caracterización de ese feudalismo. No es lo mismo el feudo en el año 800 que en el año 1200, por ejemplo. Y finalmente el capitalismo, donde se generaliza la relación entre los burgueses, los capitalistas, y los obreros y los trabajadores. Digamos que esa es la relación principal. Después, por supuesto, esto es hiper esquemático, en todos los modos de producción conviven un montón de relaciones intermedias, de modos de pago intermedio, etcétera, etcétera, un montón de relaciones sociales. Pero hay una que es dominante sobre las demás. Entonces, en relación a la conquista y colonización de América, la discusión pasa por, bueno, ¿qué modo de producción es el que corresponde a América Latina? Porque no es algo que Marx y Engels se hayan ocupado ellos mismos de caracterizar, y tampoco lo hicieron tanto Lenin y tal vez un poco más Trotsky cuando llegó a México, sino en todo caso como una cuestión lateral. O sea, la pregunta es, ¿cómo se aplica la teoría marxista de los modos de producción a la realidad de la Latinoamérica colonial? Era una sociedad feudal, era una sociedad capitalista, era un poco de ambas. Y el problema se agranda porque en la enorme extensión de América Latina, la colonizada por España, y también comparándola con la América colonizada por los anglosajones y también los diversos enclaves anglosajones, holandeses o franceses del Caribe, el cuadro es muy variado. Hay lugares donde aparentemente estamos ante una colonización feudal, lugares donde hay dueños de estancias y de gentes que tienen antiguos títulos de nobleza, de duques, marqueses. Hay lugares donde existe la relación salarial, donde existe la relación del pago de especie, donde los productores, los trabajadores de la tierra tributan, o donde a veces prestan servicio personal. Hay lugares, sobre todo en Brasil y en el Caribe, donde hay masas de esclavos trabajando la tierra, para ambos, que por otro lado no son los dueños de esclavos de la antigua Roma, sino que son de alguna manera empresarios que producen para un mercado y que invierten capitales. Entonces, toda esa heterogeneidad se presenta como un rompecabezas muy grande para los académicos. Ahora bien, detrás de toda cuestión académica, política, histórica, hay en el fondo una discusión política sobre la actualidad y sobre las cosas que se debe, digamos, las estrategias y tácticas que tiene que adoptar un partido marxista o de izquierda en su sociedad presente. Entonces, el problema pasa por estos términos. Si América Latina fue capitalista desde el momento en que llegaron los españoles, y toda la sociedad que se fue desarrollando en los 300 años de dominación española fue capitalista, entonces la América Latina independiente nació capitalista, y en todo caso ese capitalismo fue cambiando algunos matices, pero esencialmente es el modo de producción dominante en la actualidad. Si fue feudal, si por el contrario la conquista de América fue feudal, entonces en algún momento ese feudalismo tiene que haberse terminado, porque salta a la vista que
América Latina no es un mundo feudal, es un mundo moderno. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo perdió ese carácter feudal o si realmente es qué características tenía ese feudalismo que venía de Europa? ¿Bien? O bien, en todo caso, otra posición es qué tipo, digamos, qué características de feudalismo y qué características de capitalismo fueron las que tuvo esa colonización de América Latina. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Sí? Bien. Los que veo que por una razón u otra no tienen cámara a lo mejor pueden hacer un golpe si es sí, 2 golpes si es no. Bueno, ¿quiénes son los 3 autores entonces que discuten esta cuestión? Puigros, como contamos un poco, es un académico y político argentino que nació en 1906. En su juventud fue integrante del Partido Comunista y después con el surgimiento del peronismo intenta una posición de apoyo desde adentro del comunismo que rápidamente lo lleva a una ruptura con su partido. Puigros entonces no se integra exactamente a la orgánica partidaria del peronismo, sobre todo en la primera década peronista no tiene una función en particular, pero en general toda su producción posterior a la caída de Perón se orienta a la reivindicación y a la lucha por el retorno del peronismo y por acompañar al peronismo en tanto se entendía que era la continuación de toda una experiencia revolucionaria y política previa. Después, bueno, Puigros tuvo cátedra varias veces en México, de ahí de hecho hay una compilación de sus clases sobre historia medieval, historia y filosofía medieval en un libro que se titula La Cruz y el Feudo, un libro que yo recomiendo mucho. Y después, bueno, tiene varios libros, por un lado, de análisis de la colonización americana, uno muy clásico se llama La España que conquistó el Nuevo Mundo, y después hay uno del 40 que creo que figura ahí dentro del material que pasamos el título, pero en este momento preciso no me lo estoy acordando. Pero todo lo que estudió Puigros de modos de producción en América Latina es lo que va a entrar en discusión con Günter Frank. Después, en el final de su vida, Puigros, cuando vuelve el peronismo en el 73, fue el nombrado rector de la UBA durante el gobierno de Cámpora, y acá de última le voy a pedir a Hugo que me ayude. No me acuerdo si Puigros, si ya se lo releva de ese cargo antes o después de la muerte de Perón. Después de la muerte de Perón. Después, ok. Bueno, después de la muerte de Perón y el gobierno de Isabel y el avance de la derecha peronista, viene la intervención de Otalagano, si no me equivoco, a la UBA, y por supuesto ahí termina la experiencia de Puigros como rector. Y después ya producido el golpe del 24 de marzo, vuelve a exiliarse en México para morir en La Habana en 1980. Jorge Abelardo Ramos, por su parte, es lástima que no está Marcela, que nos había dicho la clase pasada que de joven ella creía que Ramos era peronista. El Colorado Ramos nació en 1921 en Buenos Aires y es una de las figuras más destacadas de la izquierda nacional. Entiendo que por herencia familiar venía de una familia en parte socialista reformista y en parte irigoyenista anarquista por el lado de su madre. Entonces, con esas tradiciones, esa contradicción, digamos, de tradiciones políticas fue un poco el inicio de su adhesión eventualmente al trotskismo en la década del 40 y también sobre todo su rechazo al PC y al estalinismo criollo. Y cuando se produce esta escisión en el trotskismo argentino entre los que reivindicaban la cuestión nacional y los que no, Ramos se ubica del lado de los que reivindicaban la cuestión nacional y esa posición termina de definirse a partir del surgimiento del peronismo. Entonces, él junto con Aurelio Narvaja, Adolfo Perelman, que fue uno de los fundadores de la UOM,
Enrique Rivera, son los primeros creadores de la izquierda nacional, a los que poco después se les une Spilimbergo, donde, como decíamos, la izquierda nacional planteaba un apoyo al peronismo, pero desde un partido independiente. Por ahí, digamos, la originalidad de Ramos fue, además de las muchísimas tesis históricas, fue que él en particular insistió en la necesidad de crear un partido marxista autónomo de la construcción burguesa del peronismo, y en ese sentido fue que desarrolló su obra histórica y política hasta mediados de la década del 70. Si uno lee, bueno, o sea, yo ahora tendría que ir hasta mi biblioteca y traerlo, pero también tengo uno de él que se llama Marxismo de Indias, que es una compilación de varios de sus trabajos, donde figuran sus críticas al peronismo, lo mismo que en Historia de la Nación Latinoamericana. Denme un segundito. Gracias. Bueno, Ramos sí, lo que le pasó después en torno, digamos, a la muerte de Perón y el golpe del 76 fue que en un proceso bastante largo fue abandonando los aspectos marxistas de sus aportes, y entonces sí, empezó una política, se diría, de oportunismo hacia el peronismo que termina coronada por su apoyo al menemismo y su ingreso al final de su vida, en 1994, casi formalmente al Partido Justicialista, aunque tengo entendido que murió antes de afiliarse. Acá me han tenido la gentileza de alcanzarme el libro que les comentaba, que se puede leer. Digamos, como puntapié para meterse en el pensamiento de Ramos, está bastante bien. Gracias. Bueno, y André Gunder Frank, por último, es un académico alemán que nació en 1929 y murió en 2005, hace no tanto, y pertenece a todo un género de estudiosos, era sociólogo, creo que de título, y pertenecía a todo un conjunto de intelectuales europeos que abordaron el estudio de los temas americanos, de temas latinoamericanos desde la academia europea y norteamericana. Si leyeron el material que les mandamos, Ramos les dedica un párrafo bastante duro al final del cuadernillo, pero bueno, o sea, lo pone en la misma bolsa que Ernest Mandel, por ejemplo, que fue el economista francés que acuñó la expresión tercer mundo, entre otros, y bueno, Ramos al final del escrito les da un par de palos por entender América Latina desde Europa, fundamentalmente. Ahora, esto no quita que haya que quemar los libros de Gunder Frank o de Mandel, sino que en todo caso hay que examinarlos críticamente. Bueno, yendo entonces a lo que nos convoca. El principio de esta discusión lo plantea Puigros, postulando que en América Latina lo que se dio es que una España donde a fines del siglo XV, principios del XVI, todavía estaba en tránsito desde la Edad Media y los restos del feudalismo hacia el comienzo del desarrollo del capitalismo, que es el proceso que se da entre 1500 y 1800, para decirlo grosso modo, en la historia europea, y en particular en algunas regiones de Europa, más precisamente en el oeste europeo. Bueno, esa España en transición, que incluso desde cierto punto de vista hasta ni siquiera podemos hablar de España propiamente dicha, sino que era la suma de las coronas de Castilla y de Aragón, que el proyecto tendía a unirlas en una unidad ibérica concebida como España, pero que todavía no terminaba de ser España como la entendemos ahora.
Bueno, esa España en transición es la que llega a América. Según Puigros, más precisamente, ni siquiera es que sea esa Unión Ibérica la que descubre América, sino que en particular lo descubre un navegante genovés, que es Colón, en tanto representante del capitalismo, del temprano capitalismo mercantil que se estaba desarrollando en las ciudades del norte de Italia, y también en lo que hoy es Cataluña y en parte en Valencia, o sea, las partes componentes del Reino de Aragón. Pero que esos capitalistas que pusieron la guita para el viaje de las 3 carabelas, que pusieron, digamos, en juego en ese viaje todos los adelantos de cartografía, digamos, de la ciencia de la navegación que estaba llevando al proceso de expansión europea ultramarina. Bueno, estos capitalistas no son los que terminan, se diría, capitalizando quedándose con los bienes de esa conquista. Los que hacen eso son los nobles, la vieja nobleza del reino de Castilla, y que los conquistadores, o simplemente sus soldados o la gente que viajó a América, no fueron tanto burgueses sino que fueron más bien antiguos soldados o quizá los hijos segundones de las familias nobles. Por ejemplo, yo no sé cuántos de acá leyeron el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, si alguien no lo leyó, es una serie de historias del género picaresco español, donde el protagonista es un huérfano que va creciendo y que siempre está empleado con diferentes señores. Un tiempo está con unos curas, y otro tiempo está, no sé, con un molinero, creo que era, o alguna cosa por el estilo, y hay un capítulo donde está con un noble, pero ese noble, en realidad, de noble lo único que tiene es el apellido, porque toda la herencia se la quedó el hermano mayor, y los hermanos menores de las familias nobles no tenían recursos. O sea, la tierra y el dinero se lo quedaba el mayor. Los hidalgos. El hidalgo, claro. Lo que solía pasar con los segundones era que o tomaban la carrera de las armas o se hacían curas, o bien se iban a América a ver si ahí podían crear su propio dominio señorial. Entonces, bueno, como esta era la gente que venía a América a colonizar para la corona de España, en España empezaron, las instituciones que se desarrollaron tenían esa raíz feudal. Insisto, no eran los nobles españoles de, supongamos, el año 800, ¿no? donde estaban los cristianos peleando contra los moros. Ya había pasado bastante tiempo de la organización, de desarrollo histórico en España. Sin embargo, todavía quedaban costumbres, instituciones o modos incluso de trabajo de la tierra que correspondían más al feudalismo que al naciente capitalismo, que por otro lado todavía no era el capitalismo como lo entendemos hoy en día. Entonces, a partir de este hecho, lo que sostiene Puigros es que en América Latina se va dando una superposición de modos de producción. Por un lado, este híbrido que viene de España, de raíz feudal, que además se combina con las formas de producción que existían dentro de América, en la América precolombina, y desarrolla sobre todo una caracterización del imperio de los incas, del Tahuantinsuyo, donde explica que en el imperio inca, en el momento de la conquista, se estaba pasando de una organización comunal, que era el Ayllu, que era el Ayllu consistía en una especie de comunidad donde todos producían para la comunidad y había en todo caso había una jefatura que organizaba la producción y la acumulación, y que en esa combinación de Ayllus había un Ayllu que había empezado a prevalecer por encima de los demás, que era el de la familia real de los incas. Y que había diferentes modos de trabajo servil, a mitad de camino entre el trabajo
comunitario y el trabajo servil en el Imperio Inca, con una tendencia a que se generalizara el trabajo servil. Ahora, este decurso de las relaciones sociales y de clase en el Imperio de los Incas se ve cortado por la conquista. Y lo que pasa, y según Pueyrós, lo que pasa es que los españoles adaptan sus instituciones con las que había en las zonas de mayor desarrollo en América, fundamentalmente en Perú y en México, donde estaban los imperios aztecas e Inca. Entonces, desde el punto de vista de Pueyrós, hay, en primer lugar, se da esta superposición donde los señores españoles reemplazan a la nobleza inca y a los curacas, que eran los gobernadores intermedios del Imperio Inca, como los receptores del tributo. También, digamos, los españoles pasan a aprovechar en su beneficio las formas de servidumbre personal que ya existían, por ejemplo, en el Imperio de los Incas, como era, por ejemplo, la mita, que era el trabajo durante una cantidad de días en alguna unidad productiva, una cantidad de días al año. Deformadas, si lo leemos, hasta el punto de que, si bien en las leyes de Indias españolas supuestamente había una regulación de ese trabajo, una serie de cuestiones de seguridad personal para los trabajadores, bueno, todo eso era puro papel, y la explotación en las minas de oro y de plata era que los indios iban ahí a morir trabajando, esencialmente. Ahora bien, esto, digamos, es en un primer momento. Después, según Pueyrós, se van desarrollando otros tipos de producción a lo largo del continente. En particular, por ejemplo, explica que en el caso rioplatense, el desarrollo de la agricultura y la ganadería no tiene estas características de producción servil. O sea, acá en Buenos Aires no había indígenas que trabajaran la tierra, principalmente, primero, porque no se dejaban, segundo, porque al no ser grupos sedentarios, se esparcían, se dispersaban, y no se convertían en mano de obra que pudiera trabajar la tierra. Y además de esto, también había un factor geográfico, que es el hecho de la fertilidad de la llanura pampeana. Con la fertilidad pampeana, la mano de obra que se requiere es menor. Y en todo caso, en el Río de la Plata, esto lo observamos en una nota al pie, no se generaliza la esclavitud, salvo para cuestiones domésticas. O sea, no había una economía de esclavos trabajando en una plantación cerca, digamos, en el interior de la provincia de Buenos Aires, sino que los negros esclavos por lo general eran el servicio doméstico de las casas, o qué sé yo, los cocheros, o después lo que veíamos de chicos en los actos de la primaria, los vendedores ambulantes que se representaban en el acto del 25 de mayo, ¿no? En todos los oficios urbanos, como los lavanderos, los vendedores de velas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Pueyrós va diciendo, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en el Río de la Plata una economía agraria donde casi no hay mano de obra que pague algún tributo, hay una esclavitud doméstica. Tenemos un Perú y un México donde hay, mezclando instituciones españolas y precolombinas, un sistema de servidumbre. Y después además tenemos la esclavitud en las colonias azucareras del Caribe o en Brasil. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esclavismo, feudalismo. Lo que dice Pueyrós es, apelando al concepto de la formación económica social, es que dentro de un espacio geográfico y social conviven varios modos de producción, pero hay uno que es predominante por sobre los demás. Y según Pueyrós, el modo de producción servil de México y el Perú es el que era predominante frente a lo que por ahí pasaba en donde había menos mano de obra disponible, como podía ser el Río de la Plata.
para no pecar de porteñocéntricos, además vamos a decir que también esta característica de la poca mano de obra se daba en Cuyo, donde también los colonizadores tuvieron que ponerse a trabajar ellos. Cuyo, que bueno, tuve el gusto de ir a Mendoza en los primeros días de este año. Cuyo virtualmente en condiciones naturales es un desierto o es una zona muy difícil, entonces también ahí no había, salvo quizá en alguna parte dominada por los incas, era muy difícil encontrar población, establecerse, generar riegos, que todavía hoy en Mendoza depende del agua circulando por las acequias. Entonces, digamos, en la sociedad cuyana también, al igual que en la rioplatense, los colonizadores tuvieron que ponerse a laburar ellos en vez de depender del trabajo servil o asalariado o esclavo de alguna parcialidad sometida. Nos vamos entendiendo hasta acá, voy muy rápido, si surge alguna duda, no tengo drama en que interrumpan, o en todo caso anótense las dudas que vayan surgiendo. Bueno, entonces, digamos, en este cuadro que presenta Puigros, Gunder Frank lo critica, y a ver, y esta posición de Gunder Frank la va a tomar el trotskismo argentino. Tanto Nahuel Moreno como Milcíades Peña van a coincidir en esta postura, según la cual la colonización de América Latina es una colonización capitalista desde el vamos. ¿Por qué? Lo que remarca Gunder Frank es que había, primero, enmarca ese descubrimiento, conquista y colonización, dentro de un proceso general de nacimiento del capitalismo europeo. O sea, como la expansión ultramarina de España y Portugal se enmarca dentro del contexto general del nacimiento y desarrollo del capitalismo, ese es un primer dato para afirmar que hay un desarrollo capitalista, que se trata de una empresa capitalista. En segundo lugar, como hay inversión de capitales, como hay una producción en las colonias orientadas al mercado mundial, también Gunder Frank señala esto como una característica que nos permite hablar de un modo de producción capitalista. Después el hecho de que ese producto de la extracción de oro y plata en América, y además de oro y plata también de azúcar o de otros minerales y productos, fue a parar a los cofres de los capitalistas europeos, en lo que el propio Carlos Marx llamó el proceso de acumulación primitiva. Entonces, también a partir de eso Gunder Frank saca la conclusión de que se trata de un fenómeno del capitalismo. Y además también critica la idea de que España ya ni era un país feudal, ya no era un país medieval en 1500, y también, digamos, también por eso considera que España ya, al no ser una nación feudal, no puede ser que esté creando una sociedad feudal en América Latina. Entonces, a grosso modo, estos son los argumentos de Gunder Frank para concluir que toda la colonización, en razón de estos factores, es un proceso desde el vamos capitalista que además, con el correr de los siglos, del siglo XVII y XVIII, va acentuando este carácter capitalista porque señala diferentes ejemplos de relaciones de producción donde los trabajadores son asalariados. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto de Puigros? La respuesta es que, por un lado, los focos de relación salarial que encuentra Gunder Frank son demasiado pequeños para hablar de una relación social dominante que permita caracterizar como capitalista a América Latina.
Mientras que además, lo que señala Puigros es que la relación con el mercado y con el proceso general de la expansión del naciente capitalismo europeo no es suficiente para caracterizar a América Latina. Porque, sostiene Puigros, esto implicaría que estamos analizando el modo de producción americano desde el punto de vista de su relación con factores externos. ¿Sí? O sea, hay una serie de modos de producción en América Latina. Según Puigros, hay que entenderlos en sí mismos. Según Gunder Frank, como alimentan al capitalismo europeo, se los puede entender como capitalistas. Y después la otra crítica de Puigros es que la producción para un mercado, porque efectivamente las mega ganancias o el producto de la extracción del oro y la plata o las materias primas que se producían en América Latina, efectivamente se acumulaban en Europa y se volcaban a un mercado mundial que se forma a partir del siglo XVI. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos hablando de que en América había capitalismo. O sea, si la cuestión es la relación con el mercado, entonces uno tendría que entender, dice Puigros, que siempre que hay mercado estamos hablando de capitalismo. Pero lo que afirma Puigros es que no, en cada modo de producción hay un tipo de mercado diferente, e incluso dentro de la era de cada modo de producción, ese mercado tiene características que incluso van cambiando antes de que cambie el modo de producción. En la antigua Roma también había un mercado de larga distancia. Por ejemplo, había un contacto comercial entre el Imperio Romano y los imperios que estaban en Persia. Incluso también había un comercio de larguísima distancia hasta la China, en lo que se conoció como la ruta de la seda. En la Edad Media también, con el correr de los siglos, Europa, que empieza la Edad Media como cerrada sobre sí misma y produciendo para la autosubsistencia, a medida que se va desarrollando de nuevo la civilización urbana, empieza a tender redes de comercio a larga distancia con Asia y también con África. Piensen, por ejemplo, en el viaje de Marco Polo, que ya es en la etapa donde la Edad Media empieza a terminarse, ¿no? Mediados del siglo XIII. Y también, por supuesto, hay un mercado en lo que conocemos como la Edad Moderna, de 1500 a 1800, que desde el punto de vista de Puigros no podríamos asimilarlo al mercado mundial capitalista que conocemos en el siglo XXI, que conocían ellos en el siglo XX. Bien, finalmente, Ramos, ¿qué aporta? Ramos tiene una posición similar a la de Puigros, y en todo caso no hace tanto hincapié. Por un lado dice, sí, efectivamente, en España se había terminado el feudalismo en la época en que Colón llegó a América. En todo caso, lo que dice Ramos es, los que se convirtieron en clase dominante en América tenían la mentalidad, tenían hábitos, tenían una psicología propia de las clases dominantes feudales. En particular, Ramos mete la noción de una clase rentista. ¿Esto qué quiere decir? Antes del capitalismo, las noblezas feudales europeas, que eran básicamente clases agrarias, apoyaban su modo de vida en la captación de renta. Esa renta podía ser el tributo en trabajo o en especie que le rendían los campesinos y los siervos, o podían ser los beneficios que les daba, por ejemplo, ser el dueño de una vid o el dueño de un molino. Esas posesiones feudales lo que hacían era por sí mismas rendir una renta, o el producto de la tierra. O sea, un pedazo de tierra fértil rinde cada año una cantidad de producto, ese producto se vende o se intercambia, y lo que uno recibe a cambio es la renta. La renta, digamos, sería el beneficio que produce per se el ser dueño de algún recurso.
la ganancia desde el punto de vista del capitalismo, y en particular del capitalismo burgués, el capitalismo de producción, implica que ese medio de producción del que uno es dueño, el burgués constantemente está invirtiendo y está buscando mejorarlo para ser más competitivo y obtener no una simple renta, un simple beneficio por el usufructo, sino, como dice Marx en El Capital, para reproducir el ciclo de la reproducción ampliada del capital. O sea, en el primer año ganamos 100, hacemos una inversión productiva en nuestros medios de producción, y en el segundo año ganamos 200, y así sucesivamente. Entonces, ese aumento en la calidad y en la productividad es una ganancia, ¿no? Ya supera a la renta. Bueno, según Ramos, las clases dominantes que llegaron a América Latina durante la colonización, si bien no eran señores feudales como en los tiempos del emperador Carlomagno, por ejemplo, del Imperio Franco en el año 800, sí tenían todavía esta concepción rentística de ser dueños de la tierra y beneficiarse con su producto, y además no reinvertirlo productivamente, sino de manera suntuaria. No sé, en vez de invertir en mejores arados para mi campo, me compro algo para adornar mi palacio y tener prestigio entre mis pares, entre los aristócratas. O sea, lo que dice Ramos es, no fue una colonización feudal, pero tuvo algunos rasgos feudales en su mentalidad y en sus instituciones, tuvo algunos rasgos capitalistas en las relaciones de producción que se establecieron, si bien coinciden que el grueso de la principal relación de producción durante la colonia fue, también como Poirós, la relación servil. Y sobre todo, dice Ramos, el problema es que las clases dominantes son rentistas, no son productivas. Y ese problema se traslada, dice Ramos, a las clases sociales dominantes que surgen con la independencia y después con el desarrollo de la historia política de los diferentes países latinoamericanos. Ahora bien, como dijimos antes, estas tres posturas tienen de fondo una discusión política, ¿y esa cuál es? ¿Qué estrategia tiene que tomar un partido de izquierda en la situación puntual de cada momento? En ese momento de la estrategia y la táctica de mediados del siglo XX, de la década del 40, 50 y el 60, cuando fue este intercambio. Sí, como dice Gunder Frank, y adhirieron los teóricos trotskistas, como Peña y como Nahuel Moreno, entonces las clases dominantes de los países latinoamericanos son capitalistas, son burguesas, y hay que enfrentar con un criterio de clase, de obreros fundamentalmente y campesinos, contra la burguesía y las clases capitalistas de un modo directo y frontal. Sí, como dicen Puigros y Ramos, el problema no es todavía obreros contra burgueses en los términos de un capitalismo ya establecido, desarrollado, productivo y fortalecido, sino de una palabra que usan los tres autores, el capitalismo raquítico o subdesarrollado. Según Ramos y Puigros, la cuestión es, en particular sobre Ramos, es que todas las clases que de alguna manera son productivas o que están enfrentadas a las clases rentísticas, tienen que enfrentar en bloque a ese compilado de clases rentísticas. En el último apartado del cuadernillo que les pasamos, Ramos dice esto que yo acabo de explicar de una manera un poco menos amable, porque bueno, Ramos, a ver, yo creo que todo lo sustantivo de sus escritos es, digamos, una cuestión rigurosa basada en hechos y en interpretaciones que, bueno, uno puede creer que sean correctas o no, pero también unas interpretaciones guiadas por un método riguroso. La parte adjetiva, ahí, bueno, uno puede lavarse un poco las manos, porque Ramos, a la hora de poner adjetivos, lo mismo que Mircea de Espeña en la vereda de enfrente,
podían ser muy mordaces. Ramos, si uno lee sus libros, ve que adjetiva muchísimo, a veces de una manera muy ingeniosa y divertida, a veces no tanto, adjetiva a los personajes o a los autores con los que está confrontando. Pero en última instancia lo que dice Ramos es, todas las clases, y dice, apelando a Lenin, de las semicolonias, tienen una tarea nacional pendiente por cumplir, que es eliminar a la clase rentista y parasitaria que está asociada con en los tiempos modernos de existencia del imperialismo. La metrópolis, la burguesía imperialista, está asociada a la clase rentista de cada semicolonia. Por lo tanto, corresponde formar un bloque de clases contra ese binomio, y si aparece un movimiento que no es estrictamente de clase, pero que sí plantea tareas nacionales en contra de esa clase rentista, corresponde a un partido de izquierda apoyarlo. Del lado de la vereda de Peña y de Moreno, en general el planteo es que no, que los partidos burgueses son equivalentes al imperialismo, por lo tanto hay que confrontarlos. Y esto, en política muy concreta, quería decir que la izquierda, por esto, digamos, la izquierda nacional y la izquierda peronista apoyaban al peronismo y a otros movimientos, que Ramos enumera algunos, como por ejemplo al general Velasco Alvarado en Perú. Después también remitía al ejemplo de el mayor Gualberto Villarroel en la Bolivia de la década del 40. Esos eran los movimientos a apoyar, mientras que el trotskismo ortodoxo, el trotskismo de Peña y Moreno, llamaba a confrontar contra todos estos partidos. Bueno, después ustedes tienen ahí a su alcance las conclusiones que pone Ramos. Si en algún momento les pasamos la historia del pueblo argentino de Milcíades Peña, van a ver que Milcíades Peña tampoco se ahorra en calificativos, tanto para Puigros como para Ramos, y para las conclusiones concretas que ellos sacan.